Noches. Vale. Vamos a iniciar esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te damos gracias por estar reunidos aquí en tu nombre. Pedimos derrame sobre nosotros la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender estos misterios que hoy en fe compartimos. Que este curso de Teología de los Sacramentos 2 nos sirva para conocer más el misterio de la fe y poder servir con mayor entrega a nuestros hermanos en nuestro apostolado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro Amén. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También encomendamos esta clase, esta reflexión a nuestra Madre Santísima, para que ella que tuvo en su seno al Verbo encarnado, nos haga comprender el verbo de la palabra. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a silenciar todos los micrófonos y les pido a todos que tengan su micrófono en silencio para que podamos todos escuchar con atención la clase. Bueno, iniciamos, como ya les había anunciado, iniciamos con las nociones generales sobre la teología de los sacramentos. Nociones generales sobre la teología de los sacramentos. Primeramente, hablamos del término sacramento, quienes ya estuvieron en Sacramentos 1, Teología de los Sacramentos 1, pues esto ya lo saben a grosso modo. Vamos a hacer un recordatorio y algunas precisiones. Definición nominal sobre la palabra sacramento. Definición nominal, o también podemos entenderla como definición etimológica de sacramento. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa algo que santifica. Definición etimológica nominal. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa algo que santifica. Este término en latín sacramentum también es un término que podemos encontrar en el griego, pero en el griego, en lugar de utilizar el término sacramentum, se utiliza el término misterio. En latín, sacramentum, en el griego, misterio. Y etimológicamente, la palabra misterio del griego, procedente del griego, significa cosa sacra, cosa oculta, cosa secreta. Cosa sacra, cosa oculta, cosa secreta. Estamos en el punto de la etimología de la palabra sacramento. Latín, sacramentum, algo que santifica. En griego, misterio, que significa cosa sacra, cosa oculta, cosa secreta. ¿Vamos bien? Vuelvo a silenciar los micrófonos porque hay micrófonos abiertos y eso hace que se oiga así distorsionado lo que estamos diciendo.
Si alguien tiene dudas, solamente prende su micrófono y me pregunta, que como les decía en el grupo, hay que tratar de que las dudas tengan que ver con lo que estamos hablando para no salirnos del tema, por favor. Entonces, estamos en la cuestión etimológica. Entonces, sacramento significa etimológicamente algo que santifica, cosa sacra, cosa oculta, cosa secreta, etimológicamente hablando. Ahora pasamos a la definición formal, o también podríamos decir a la definición real de sacramento. Con su permiso, yo me estoy tomando un cafecito. Y es de la olla, es con piloncillo y canela. Y es café de Atoyat, muy sabroso. Sabrosísimo. Definición real. ¿Esto de dónde lo tomamos? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1131. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1131. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131 que, ojo, anótenlo, que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Otra vez, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1131. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. ¿Vamos bien? Es la definición de sacramento. Miren los movimientos. Es signo eficaz de la gracia, instituido por Cristo, confiado a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. 4 movimientos. Se lo pueden aprender de memoria hasta en esta clase. Signo eficaz de la gracia, primer movimiento. Instituidos por Cristo, segundo movimiento. Confiados a la Iglesia, tercer movimiento. Por los cuales nos es dispensada la vida divina, cuarto movimiento. Numeral 1131. También hay otra definición que está contenida en el Catecismo Romano. ¿Cuál es el Catecismo Romano? Es el catecismo que precedió al Catecismo de la Iglesia Católica que conocemos actualmente. El Catecismo Romano, en la parte 2, capítulo 1, numeral 11, vuelvo a repetir, Catecismo Romano, parte 2, capítulo 1, numeral 11, parte 2, capítulo 1, numeral 11, nos dice el Catecismo Romano que los sacramentos es una cosa sensible. Cosa sensible. ¿A qué nos recuerda esto de cosa? ¿A qué nos recuerda? A ver, ya lo vimos. Cuando el Catecismo Romano dice que el sacramento es una cosa sensible, ¿a qué nos recuerda este término de cosa? ¿De dónde se está basando el Catecismo Romano para iniciar la definición de sacramento así como cosa sensible? Aquí nos a la etimología, acuérdense que la etimología de la palabra sacramento viene del griego misterio, que significa, ¿sí se acuerdan? ¿Qué significa? Cosa sacra, cosa oculta, cosa secreta. Entonces, etimológicamente, el griego utiliza este término cosa para referirse al misterio. Por eso, el Catecismo Romano comienza la definición tomando del significado etimológico de sacramento y dice que el sacramento es una cosa sensible que por institución divina, sí, esto anótenlo literalmente porque va a ser pregunta de examen. Cuando tengamos nuestro examen final, antes de darles el reconocimiento firmado por el obispo, tienen que responder esto. Sí. Catecismo Romano nos dice que el sacramento es una cosa sensible que por institución divina
tiene la virtud tanto de significar como de conferir la gracia santificante. El sacramento es, según el Catecismo Romano, una cosa sensible que por institución divina tiene la virtud tanto de significar como de conferir la gracia santificante. Esta definición tanto del Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes saben quién elaboró el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? El Catecismo de la Iglesia Católica lo elaboró el Papa Juan Pablo II, pero fue redactado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Y es un compendio de todo lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Es una explicación del credo, ¿sí? Si se dan cuenta, eso es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una explicación del credo, ¿sí? Ya vimos la definición de el Catecismo de la Iglesia Católica. También vimos la definición de el Catecismo Romano. Entonces, estas dos definiciones nos hacen entender sobre el sacramento 5 cosas. 5 cosas que estas dos definiciones nos hacen entender sobre los sacramentos. Primera cosa, que el sacramento es una cosa sensible. Que el sacramento es una cosa sensible. Ojo aquí, todos los sacramentos van a echar mano de los signos. Todos los sacramentos van a echar mano de los signos. Por ejemplo, para bautizar se va a ocupar un signo. Vertir el agua es un signo. Todos los sacramentos van a utilizar signos sensibles y elementos sensibles. Para bautizar, ¿qué se necesita? Agua que moje, que se vea el agua. Es un signo sensible, un elemento sensible. Para confeccionar la Eucaristía, ¿qué se va a necesitar? Se va a necesitar pan y vino. Algo sensible, que se vea. Todos los sacramentos van a utilizar signos y elementos sensibles. ¿Por qué? Porque los seres humanos antropológicamente necesitamos ver para creer. Es parte de nuestra naturaleza humana. Necesitamos ver para creer. ¿Por qué creen que desde el Antiguo Testamento, cuando se hizo el templo de Jerusalén, Salomón puso en el templo de Jerusalén querubines, puso en el templo de Jerusalén figuras, imágenes, porque el ser humano necesita ver para creer? Eso es parte de nuestra antropología, es parte de nuestra naturaleza. Por eso los sacramentos son cosas sensibles, porque utilizan signos y elementos que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden sentir. ¿Vamos bien? Entonces, entendemos mediante estas dos definiciones, primero, que los sacramentos son cosas sensibles. Segunda cosa que entendemos, que aunque los sacramentos utilizan signos, esos signos nos llevan a otra realidad. Aunque los sacramentos utilizan signos, esos signos no son simples elementos materiales. Esos signos materiales están evocando una realidad que está más allá de la materia, que supera la materia, que está por encima de la materia. Ese signo material
nos transporta a una realidad espiritual. Por ejemplo, la Eucaristía. Nuestros ojos ven un pan, pero no es un pan, es Cristo mismo. Es lo que debemos entender sobre los sacramentos, que es verdad, los sacramentos utilizan signos, pero esos signos no son todo el sacramento, sino son un vehículo que nos llevan a una realidad aún más sublime y más perfecta, a una realidad espiritual. ¿Vamos bien? Por ejemplo, ¿no? Vuelvo al tema del bautismo. Cuando se es bautizado, pues nosotros estamos viendo el agua, pero en ese momento se está realizando algo más profundo. Se está lavando a ese niño del pecado original y en ese momento están haciendo un nuevo hijo de Dios por el agua y el Espíritu Santo. Vemos agua, vemos el signo, pero ese signo nos lleva a otra realidad más perfecta, que es una realidad espiritual. ¿Vamos bien aquí? Tercera cosa que debemos saber de los sacramentos, según estas dos definiciones. Tercera cosa que debemos saber, que todos los sacramentos son sacramentos, son signos eficaces de la gracia. Todos los sacramentos son sacramentos porque han sido instituidos por Cristo. Esto lo debemos entender perfectamente. Los sacramentos no fueron instituidos por la iglesia. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Y la iglesia solo los administra, los dispensa, es decir, los da. Pero quien instituyó los sacramentos fue Cristo. Por eso a la iglesia no le toca quitar o ponerle nada al sacramento. A la iglesia lo que le toca es cuidar ese tesoro que ha recibido de Jesucristo. Es lo que no entienden de repente los teólogos modernistas que están proponiendo desde hace 40 años el sacerdocio de mujeres. ¿Sí? No lo han entendido. Ya el Papa Juan Pablo II lo dijo determinantemente, que ya sobre ese tema ni hablar, porque no hay vuelta atrás, no hay cambio en la doctrina. Ya lo dijo con claridad el Papa San Juan Pablo II. Pero todavía siguen las propuestas. Hay que recordar el sínodo último que hubo en Latinoamérica, que se habló de esta posibilidad de ordenar diaconisas, sacerdotisas, hombres casados para el ministerio sacerdotal. Se oye muy bonito, sí, se oye muy bonito, pero la iglesia está para cuidar el depósito de la fe. La iglesia está para cuidar el tesoro que recibió de Cristo. La iglesia no tiene la facultad de quitar un sacramento o poner uno nuevo o adicionar algo diferente a los que ya están. La iglesia solo le corresponde como misión cuidar del depósito de la fe. Solamente eso le corresponde a la iglesia. ¿Sí? Aunque la iglesia quisiera ordenar mujeres, no podría, porque la voluntad de Cristo fue ordenar hombres. ¿Por qué? Pues ya que muramos, si tú no estás de acuerdo, ya que mueras y te encuentres frente a Cristo, dile, a ver, Señor, ¿por qué no pusiste a las mujeres como sacerdotisas? Y desgréñate pues con Jesús, porque ahí fue Él en su voluntad que quiso instituir el ministerio ordenado en los hombres. ¿Sí? ¿Por qué les aventé este choro? Para que entendamos todos que la Iglesia Católica no puede quitar, no puede poner, no puede agregar. A la Iglesia Católica lo que le toca es respetar la voluntad del maestro. Es lo que le toca a la Iglesia Católica. Cuidar del depósito de la fe, que es un tesoro que no es propio, es un tesoro que se ha recibido de manos de Cristo. ¿Vamos bien?
¿Sí? Perfecto. Entonces, la tercera cosa que nos hacen entender estas dos definiciones, habíamos dicho que los sacramentos son sacramentos porque han sido instituidos por Cristo. Cristo los instituyó. Sí. Son signos eficaces de la gracia. Sí. Signos eficaces de la gracia, eso es la definición. Ok. La quinta cosa que debemos saber sobre los sacramentos, según las dos definiciones que hemos visto. Quienes llegaron tarde y pues ya no escucharon las dos definiciones que dimos, ni la definición etimológica, se está grabando la clase, la voy a subir a YouTube, después les paso el link para que los que acaban de entrar pues puedan escuchar la clase desde el principio. Cuarta cosa que estas dos definiciones nos hacen entender. Estas dos definiciones nos hacen entender que los sacramentos producen la gracia en el alma humana. Digamos que las dos finalidades de los sacramentos son dar la gracia santificante y por ende, segunda cosa, darnos la vida eterna. ¿Sí? Las dos finalidades de los sacramentos son, ¿sí? En la cuarta cosa que debemos saber sobre los sacramentos, según las definiciones, que los sacramentos efectúan en nosotros o nos dan o nos regalan la gracia santificante, ¿sí? Y a la vez también, o por ende, nos dan la vida eterna. Esas son las dos finalidades de los sacramentos. Darnos la gracia santificante y darnos la vida eterna. Ahora, cuando hablamos de gracia, ¿sí? Cuando hablamos de gracia, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Cuando hablamos de gracia, miren, el término gracia viene del latín gratus. El término gracia viene del latín gratus, que significa agradable, grato, gustoso. De ahí viene la expresión, ay, esta persona es agraciada, ¿no? O sea, que es agradable. ¿Sí? No, yo estaba para otra cosa. Esta persona es grata, es decir, su presencia es grata, es agradable. Vuelvo a silenciar los micrófonos, ¿eh? Esta persona es agradable, esta persona es grata su compañía, ¿no? Gracia, del latín gratus, que significa agradable, grato, gustoso. La gracia, ¿sí? Es un don. Quiere decir que es un beneficio que Dios nos da. La gracia es un don. ¿Por qué? Porque es un beneficio que Dios nos da. Es un don que recibimos de Dios. La palabra don significa regalo. Es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La gracia, ¿qué es? También, aparte de ser un don, segunda cosa, es algo sobrenatural. Es decir, que está por encima de la naturaleza humana. Pero aunque está por encima de la naturaleza humana, al recibirla, el ser humano, su naturaleza se perfecciona. Está por encima de la naturaleza humana, pero al recibirla el ser humano, su naturaleza se perfecciona. La gracia es un don, es algo sobrenatural y también es algo gratuito. Porque no hay fundamento para exigir la gracia. No podemos exigir la gracia. Porque la gracia procede de la bondad de Dios. Así de fácil y así de sencillo. La gracia procede de la bondad de Dios.
no la hemos ganado, más bien el Señor en su bondad nos las ha regalado. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Por qué estamos diciendo todo este choro mareador? Porque estamos entendiendo que los sacramentos tienen dos finalidades: darnos la gracia santificante y darnos la vida eterna. Sí, eso lo debemos entender. Y estamos con el tema de la gracia. La gracia se divide de dos maneras, de dos formas. Miren, anótenle, porque todo eso va a venir en su examen, ¿eh? Ustedes no creen. Si no pasan el examen, no van a recibir el papelito firmado por el obispo. Así que anótenle. Qué sabroso está el café, ¿eh? A quien saque 10 en esta materia, les voy a regalar 1 kilo de café de Atoyac. A ver, la gracia se divide en dos partes. La gracia actual y la gracia habitual. La gracia habitual es lo que conocemos como gracia santificante. La gracia habitual es lo que conocemos como gracia santificante. Y la gracia actual es lo que conocemos como gracia auxiliante. La gracia habitual, pues entendemos, ahí viene la palabra habitual. Cuando escuchamos la palabra habitual, ¿qué se nos viene a la mente? Hábito, ¿sí? Hábito. La gracia habitual es aquella que nos acompaña a diario, ¿sí? La gracia habitual es la que nos acompaña a diario, que se recibe inicialmente en el bautismo, pero que va aumentando con la recepción de los sacramentos. Y esa gracia es determinante para nuestra salvación. Gracia habitual es la que nos acompaña a diario. Es una gracia que Dios ha infundido en nosotros y nos ha sellado, nos ha marcado. Es una gracia que forja en nosotros carácter, como decimos en la teología sacramental, que forja en nosotros carácter, que siempre nos acompaña. Por ejemplo, fuimos bautizados y la gracia de ser hijos de Dios ¿se puede quitar? No. No, entonces es una gracia que, ¿es una gracia qué? Habitual. Habitual, una gracia santificante, porque es algo que no se puede quitar, es algo que nos acompaña siempre. ¿Sí me doy a entender? Sí. Por ejemplo, la gracia que recibimos el día de nuestra confirmación, que recibimos el don del Espíritu Santo y sus 7 sagrados dones, es una gracia que nos va a acompañar a lo largo de la vida. ¿Sí? Aunque la persona después diga, no, yo ya no soy católica, ahora soy testiga de Jehová, mormona, evangélica, pare de sufrir, pues esa gracia la va a acompañar a donde vaya. Es algo que ya no se quita, que ha sellado el alma de la persona, que ha forjado carácter en el alma de la persona. Es una gracia indeleble, es decir, que ya no se quita, ya no se borra. Aunque te hagas pare de sufrir, aunque pases por el arco lleno de fuego todos los miércoles en el templo, pare de sufrir, ya es una gracia que ya no quitas ni con cloro, no, con nada. Es una gracia que no se va, que ha forjado carácter, que ha quedado
sellada en el alma. Por ejemplo, una persona que recibe la ordenación sacerdotal, que ha recibido una gracia santificante, que no se va a poder quitar, es sacerdote eternamente. Tú eres sacerdote para siempre. Es una gracia que no te la quitas. No te puedes quitar esa gracia. Es una gracia que Dios te ha dado para siempre. Ojo, a ver, les hago una pregunta. Esto lo vamos a ver, pero se los adelanto, sí, así. El matrimonio es una gracia habitual. Sí. El matrimonio. Sí. ¿Seguros? Claro. El matrimonio tiene una limitante. La limitante del matrimonio es que el vínculo matrimonial se termina con la muerte. Ah, exacto. Eso se dice en el sacramento. Hasta que la muerte los separe. Entonces no es una gracia que te va a acompañar eternamente. Es una gracia que termina con la muerte. Y Jesús nos los explica perfectamente también en el Evangelio. Cuando los saduceos le preguntan a Jesús sobre la vida eterna, ¿sí se acuerdan? Y Jesús dice, cuando estemos en el cielo, no habrá esposos, no habrá casados, todos seremos como ángeles. ¿Sí se acuerdan de esas palabras de Jesús? Sí. El matrimonio termina con la muerte. ¿Sí? Entonces, no es una gracia eterna. En cambio, ser bautizado es una gracia eterna. En cambio, ser confirmado es una gracia eterna. Ser sacerdote es una gracia eterna. Eterna. Ni la muerte puede quitar la gracia de ser hijos de Dios. ¿Vamos bien? Sí. Hijitos de la creación. No lloren los casados, no lloren, por eso ámense mucho ahora, porque ya que estén en el cielo van a ser como angelitos y como hermanos. Ámense mucho ahora. Muy bien, entonces, decíamos que podíamos dividir la gracia en gracia habitual, sí, que es la gracia santificante, la que nos acompaña a diario, y la gracia actual, sí. ¿Alguien me pudiera dar un ejemplo de gracia actual? La primera comunión. La gracia actual, por ejemplo, la gracia actual, ¿qué es? Es esa gracia que el Señor nos da, ¿sí? Pero que aunque nos fortalece el alma, es una gracia que se disipa con facilidad, ¿sí? Y que podemos estar recibiendo constantemente, ¿sí? Como es una gracia que fortalece el alma, pero se disipa, podemos estar recibiendo constantemente. La unción. Por ejemplo, La reconciliación. La unción de los enfermos, ¿sí? Es una gracia que podemos estar recibiendo constantemente. El sacramento de la penitencia es una gracia que podemos estar recibiendo constantemente. Es una gracia que fortalece el alma, pero que se disipa, ¿sí? ¿Vamos bien? Por ejemplo, ¿no? Toda la gracia que nos dan los sacramentales es una gracia actual. Sí saben cuáles son los sacramentales, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a verlo eso también. ¿Qué son los sacramentales? Si los sacramentos tienen como finalidad darnos la gracia santificante y darnos la vida eterna, los sacramentales tienen como finalidad fortalecer el alma y fortalecernos frente a las tentaciones del maligno. Fortalecer el alma, ¿sí? Para alcanzar la santidad, me faltó agregar esto, fortalecer el alma para alcanzar la santidad y fortalecer el alma para soportar las tentaciones del maligno.
Es decir, la gracia que nos dan los sacramentales no es una gracia en orden a salvarnos, sino es una gracia en orden a fortalecernos. Es decir, de pura agua bendita no nos vamos a salvar. Te puedes echar todo el agua que está en el acetre y eso no te va a salvar. Te va a fortalecer, sí, pero no te va a salvar. ¿Qué sí te salva? La gracia santificante. La gracia santificante sí te salva. Y la gracia santificante la encontramos en los sacramentos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí, chicos de la creación, seguros? Sí. Sí. Ahí vamos, Bien. ahí vamos. Entonces, todos los sacramentales lo que nos dan es gracia actual, ¿sí? Fortalecen nuestra alma para buscar la santidad y nos fortalecen también para soportar las tentaciones del maligno. Cada vez que nos echan agua bendita, pues eso fortalece el alma, anima el alma para buscar la santidad. Sí. También, por ejemplo, ¿sí sabían ustedes que la medalla de San Benito es un sacramental? ¿Sí sabían que la medalla de San Benito es un sacramental? ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era sacramental? Aquello que fortalece el alma para alcanzar la santidad y que Retira al maligno. fortalece el alma para soportar las tentaciones ¿de quién? Del maligno. Entonces, la medalla de San Benito es un sacramental porque nos protege de las tentaciones del maligno. Entonces, la gracia que nos dan los sacramentales es una gracia actual, que aunque no nos dan la vida eterna, sí nos fortalecen. ¿Sí? La medalla, padre, ¿tiene de alguna manera un significado especial? Porque Sí, tiene un si significado. veo la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, una medallita de la Virgen de Guadalupe, o ya no entra como un sacramental. Tiene un significado especial, digamos, tiene el rango de sacramental, porque esta medalla es una revelación mística que tuvo San Benito, ¿no? Que por medio de esta medalla, quien aportara iba a tener protección contra las acechanzas del maligno. Y la iglesia, respetando esta revelación mística, da a la medalla de San Benito esa cualidad de ser sacramental, ¿sí? Porque respetando esta revelación mística que tuvo San Benito, que fue el mismo Jesús el que le inspiró, ¿sí? Que quien portara esta medalla iba a estar protegida la persona de las acechanzas del maligno. ¿Vamos bien entonces? Entonces ya entendimos el tema de la gracia, qué es la gracia, cómo está dividida la gracia, qué es la gracia habitual y qué es la gracia actual. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a ir enumerando algunos ejemplos para ver si ya entendieron, si ya comprendimos todos, si me di a entender. La gracia que recibimos en el bautismo, ¿qué gracia es? ¿Habitual o actual? Habitual. Habitual. La gracia que recibimos en la confirmación, ¿qué es? ¿Habitual o actual? Habitual. Perfecto. La gracia que recibimos con el agua bendita los domingos, ¿qué es? ¿Habitual o actual? Actual. Sí, perfecto. La gracia que recibimos cuando portamos la medalla de San Benito, ¿qué es? ¿Habitual o actual? Actual. Un aplauso para ustedes, bravo, muy bien. Este grupo es listillo desde chiquillo, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ese es el tema de la gracia. ¿Por qué les dije todo esto de la gracia? Va a decir, padre, ¿por qué nos dijo todo esto de la gracia? Porque estamos explicando la definición de sacramento, ¿sí se acuerdan? Sí, habíamos dicho que de esta definición deberíamos entender 5 cosas de sacramento. Y la cuarta cosa es que los sacramentos nos dan ¿qué?
la gracia. Nos dan la gracia. Porque es la finalidad del sacramento. Darnos la gracia. ¿Sí? La gracia santificante. Exactamente. La quinta cosa que debemos entender de sacramentos. Que los sacramentos han sido confiados por Cristo a la Iglesia Católica. Entonces, solo a la Iglesia Católica le corresponde administrarlos y dispensarlos. De hecho, esto no lo dice el padre Marco Antonio, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1118. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1118. Los sacramentos existen gracias a la Iglesia, porque aunque es Cristo quien los instituyó, es la Iglesia quien los confecciona, quien los hace, quien los administra, quien los dispensa. Sin iglesia no hay sacramentos y sin sacramentos no hay iglesia. ¿Sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Sí. Entonces, ¿no? Aunque la Iglesia Católica ha hecho un gran esfuerzo de acercarnos doctrinalmente a otras denominaciones cristianas, aunque la Iglesia ha hecho el esfuerzo ecuménico de aceptar, por ejemplo, el sacramento del bautismo confeccionado por otras denominaciones cristianas, que para no perder mucho tiempo en esto, yo les voy a enviar al WhatsApp, ¿sí? Al WhatsApp les voy a enviar a qué iglesias o qué iglesias tienen el sacramento del bautismo reconocido por la Iglesia Católica. ¿Sí? Porque hay denominaciones cristianas no católicas cuyo bautismo sí es reconocido como válido por la Iglesia Católica. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Los hermanos de la Iglesia Ortodoxa, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, su bautismo sí es reconocido como válido para la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿sí? Los hermanos lefebrianos o lefebristas, ¿sí? Esos hermanos, su bautismo ahora, ¿sí? El Papa Francisco ha reconocido su bautismo como bautismo válido, ¿sí? ¿Quiénes viven en Acapulco? ¿Quiénes viven en Acapulco? ¿Sí? Alce la mano quien vive en Acapulco. Sí, perfecto. Ustedes saben que en el barrio de Dominguillos hay una iglesia lefebriana o lefebrista de Lefebvre, ¿sí? Que fue excomulgada en el año 75, 1975. Todos los sacramentos a partir del año 1975, porque esa era una iglesia católica, pero el párroco se volvió lefebriano, no aceptó la renovación del Concilio Vaticano II y se alió con Lefebvre y esa parroquia salió de la comunión con la Iglesia Católica y el obispo en turno la excomulgó, ¿sí? Y a partir de 1975 ningún sacramento en esa parroquia es válido. Aunque el Papa Francisco, ¿sí? Actualmente
ya reconoce como válido el bautismo de los lefebrianos, esa iglesia, aunque es lefebriana, sigue sin tener bautismos válidos porque fue excomulgada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y le excomulgó un apóstol porque los obispos son sucesores de los apóstoles. Entonces tienen la autoridad para hacerlo. Aunque el Papa ha reconocido que los bautismos de los lefebrianos son válidos, esa iglesia, al estar excomulgada, sus bautismos no son válidos ni lícitos. ¿Por qué? Porque es la iglesia católica la que confecciona los sacramentos, ¿sí? Aunque es Cristo quien instituyó, es la iglesia la que tiene el poder dado por Cristo para confeccionar y administrar los sacramentos. Por eso, no cualquier persona puede ir por el mundo haciéndose pasar por sacerdote y celebrando la Eucaristía y bautizando y confesando. No, porque es un poder que no es de nosotros. Es un poder que Cristo le ha encomendado solo a su iglesia. Hay que acordarnos de lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien nos eligió a ustedes. Es una gracia de elección. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, pues ya vimos la cuestión de la definición etimológica, definición real. Ya vimos las 5 cosas que estas 2 definiciones nos hacen entender. También ya vimos el tema de la gracia, qué es la gracia, cómo se divide la gracia, qué es la gracia habitual, qué es la gracia actual. Pues vamos bien. Ahora, también todos los sacramentos, absolutamente todos, están compuestos de 2 cosas, ¿sí? Todos los sacramentos están compuestos de 2 realidades. Todos los sacramentos están compuestos de 2 realidades. De materia y de forma, ¿sí? Que tiene que ver con los signos sensibles que ya hemos hablado, ¿sí? Todos los sacramentos están compuestos de 2 realidades, de materia y de forma. Hay que recordar que la teología sacramental o sacramentaria, también se puede decir así. La teología sacramental o sacramentaria tiene sus raíces en la teología aristotélico-tomista, ¿sí? Escríbanlo, después lo vamos a entender mejor, yo sé que sí. La teología sacramental o sacramentaria tiene sus raíces en la teología y también filosofía aristotélico-tomista. Aristotélico-tomista. Cuando hablamos de aristotélico, ¿a quién nos referimos? A Aristóteles. Y cuando hablamos de tomista, ¿a quién nos referimos? A Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? La teología sacramental tiene sus raíces terminológicas, ¿sí? O sea, toma los términos de la filosofía de Aristóteles y de la teología de Santo Tomás de Aquino. Y de hecho, decir que los sacramentos están compuestos de materia y de forma nos recuerdan a la filosofía aristotélica, ¿sí? Porque Aristóteles decía que todos los entes, ¿qué son los entes? Son las cosas que hay en el mundo. Tú como persona eres un ente. Esta taza es un ente. Este celular es un ente. Mi perro que anda por ahí roncando es un ente. La planta es un ente. La silla es un ente. La computadora es un ente. ¿Sí? Decía Aristóteles que todos los entes, todas las cosas que existen en el mundo, están compuestas de 2 principios. De ahí que Aristóteles
acuña la teoría del hilemorfismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que Aristóteles con esta teoría dice que todos los entes están compuestos de materia y de forma. Iles, morfis, de materia y de forma. Todos los entes, decía Aristóteles, todo lo que existe está compuesto de materia y de forma. Santo Tomás de Aquino tomó estos términos y dijo, también los sacramentos están compuestos de materia y de forma. ¿Y qué es la materia? Pues lo material, ¿sí? Lo que se ve del sacramento. ¿Qué es la forma? ¿Sí? Las palabras. Y por medio de esas palabras se da a la forma el don del Espíritu Santo. Son las palabras las que informan del Espíritu a la materia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Seguritos, seguritos? Sí. Por ejemplo, sí, materia del bautismo, agua. La forma del bautismo son las palabras. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí? La materia de la Eucaristía, pan y vino. Pan y vino. La forma son las palabras de consagración, que son las palabras que utilizó Jesús en la última cena. Y por medio de las palabras de consagración, la materia deja de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. La pura materia no hace el sacramento. La materia, para que deje de ser una simple materia y se convierta en sacramento, esa materia debe estar informada por la forma, que son las palabras que se utilizan para dar el don del Espíritu Santo a la materia. Decía San Agustín, sí, escriban, San Agustín. Decía San Agustín, si en el sacramento quitas las palabras, ¿qué es entonces el agua? Pura agua, decía San Agustín. Era chistosito también. Decía San Agustín, en el sacramento, si tú quitas las palabras, ¿qué es el agua? Pura agua. Si al elemento natural se le añaden las palabras, entonces se origina el sacramento. Qué profundo San Agustín, ¿eh? Ya nos explicó este tema de materia y forma. Entonces, todo sacramento tiene materia y forma. Por ejemplo, ¿cuál es la materia y la forma del sacramento de la unción de los enfermos? Que es el sacramento que vamos a ver. ¿Cuál es la materia del sacramento de la unción? El aceite de olivo. Sí. Y la forma, las palabras que utiliza el sacerdote. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor, con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Ahí está. La materia, aceite de olivo, se une con la forma, que son las palabras, y entre la materia y la forma se da el sacramento. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuál es la materia y la forma en el sacramento del matrimonio? Están hablando del COVID aquí. El hermano Díaz Alday, que está aquí, ya se durmió. A ver, ya veo aquí uno dormido y que anda roncando. A ver. Los anillos. A ver, a ver. ¿Cuál es la materia y la forma en el sacramento del matrimonio? La materia.
La materia son los novios y la forma son las palabras que se dicen. Exacto, la materia son los contrayentes y la forma es el consentimiento, ¿sí? Pero miren, la materia son los contrayentes, sí, pero los contrayentes que se aman, ¿sí? No nada más los puros contrayentes, sino los contrayentes que se aman. Y la forma es el consentimiento, ¿sí? Yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal, como mi esposa, y prometo serte fiel, el próspero y en lo adverso, salud en la enfermedad. ¿Vamos bien? Entonces, en el sacramento del matrimonio, nada tiene que ver el sacerdote solamente es testigo, ¿sí? Pero el sacerdote no tiene en sí un papel determinante en la confección de ese sacramento. El sacerdote solo es testigo. Quienes se casan son los contrayentes. ¿Vamos bien? Sí. La materia y la forma en el sacramento del orden. Son los sacramentos que vamos a ver. La materia del sacramento del orden es la imposición de manos. Y la forma son las palabras consecratorias, así se llama, ¿eh? Consecratorias, no es consacratorias, es consecratorias. Consecratorias. La materia, imposición de manos. La forma, las palabras consecratorias. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. ¿Seguros? Entonces, todos comprendemos creo que me di a entender que todos los sacramentos tienen materia y forma, ¿sí? Materia es lo material, la forma son las palabras que informan a la materia y hacen posible el sacramento. ¿Alguien hablaba? ¿Alguien hablaba? Padre, yo disculpo. Yo, María Isabel. Sí, diga. Nada más mi comentario era que se nos vicia mucho con los micros abiertos. Sí, es que desde hace rato les estoy diciendo y a cada rato estoy silenciando los micrófonos, pero híjole, creo que no me doy a entender muy bien. Sí, yo creo que no me doy a entender muy bien o no me comprenden, no sé. Le voy a dar un cuarto de café a aquel que siempre tenga su micrófono cerrado. Cuarto de café. No se crean porque ya no me va a alcanzar para darle a todos, ¿sí? Me va a salir muy caro este curso. Muy bien, entonces quedamos. Esa sería la introducción de esta materia tan bonita de teología de los sacramentos. Solamente ya para concluir, el ministro de los sacramentos, en todos los casos, excepto en el sacramento del matrimonio, el ministro de los sacramentos es una persona, un varón válidamente ordenado, ¿sí? ¿Sí? Obispo, presbítero o diácono, ¿sí? En el caso del matrimonio, los ministros son los cónyuges, los contrayentes, como ya lo explicamos, ¿sí? Son ellos los que posibilitan el sacramento del matrimonio, ¿sí? Es decir, nadie los obliga, ellos solitos meten la pata, ellos solitos. Y mientras se echen la culpa al cura, el cura no tiene nada que ver, es nada más testigo. Quien se pone la soga al cuello son los contrayentes. Ay, Dios mío, pero están haciendo una salsa ahí, dicen, pásenme el chile. El chicharrón, miren, ya dijeron aquí. El chicharrón. Perfecto. Entonces, el ministro de los sacramentos, en todos los casos, excepto el matrimonio, es un ministro válidamente ordenado, ¿sí? Y en el caso del bautismo,
también, aunque ordinariamente es un ministro válidamente ordenado, en artículo mortis, ¿sí? Que es en una situación de muerte inminente, cualquier cristiano, incluso cualquier persona de buena voluntad, aunque no esté bautizada, puede bautizar, ¿sí? En artículo mortis, en caso de muerte inminente, cualquier cristiano, incluso el que no esté bautizado, puede bautizar, haciendo la invocación trinitaria y poniendo un poco de agua en la cabeza a la persona a bautizar. ¿Vamos bien? ¿Sí? El ministro. Ahora, el sujeto del sacramento, para recibir una persona el sacramento, primero debe tener la capacidad para recibirlo. Esto quiere decir la preparación necesaria para recibir el sacramento y que la persona sepa lo que está recibiendo. Padre, pero en caso del bautismo, por eso, en caso del bautismo de niños, es bien importante el papel de los papás y de los padrinos, porque en ese momento los papás y los padrinos, conscientes del sacramento, están representando la fe de su ahijado. ¿Estamos bien? En todos los sacramentos, la persona debe tener capacidad para recibir el sacramento. En el caso del bautismo de niños, los papás y los padrinos están supliendo al niño en su fe y hacen el compromiso de ellos dirigir y guiar al niño que aún está desprovisto de conciencia, dirigirlo y guiarlo por la vida cristiana. En el caso del bautismo de niños, papás y padrinos suplen la fe y la capacidad del niño para decidir en ese momento, haciendo el compromiso de acompañar a ese niño por el camino de la vida cristiana. Es por eso que los padrinos de bautismo son muy importantes y tenemos que, pues, insistir en esto, porque aunque los padrinos de bautismo son los padrinos más importantes de todos los sacramentos, son a los que menos bien se eligen, ¿sí? Son de veras un desastre muchos padrinos, porque muchos papás no buscan padrinos para su hijo, sino buscan compadres, ¿sí? Con el que me llevo bien, con el que me va a echar un palancazo en el ayuntamiento, con el que tiene dinero, ¿sí? Y no buscan al más preparado y a la persona, pues, con más altura espiritual que pueda acompañar al ahijado. ¿Vamos bien? Y también para recibir el sacramento, el sujeto debe tener la intención de recibirlo, ¿sí? Es bien importante esto. El sujeto, decíamos, debe tener capacidad para recibir el sacramento, saber qué es lo que está recibiendo. Es por eso la preparación presacramental, que muchos padres de familia ponen el grito en el cielo, porque ahora la catequesis es escolarizada. ¿Por qué? Pues para que tenga el niño la capacidad de recibir el sacramento. Si no, va a recibir una galleta, va a recibir a Cristo mismo. El sujeto debe tener la capacidad de recibir el sacramento y también debe tener la intención que la persona quiera. Y esto lo vamos a ver en el sacramento de la unción. De repente hay familias que llegan y, padre, vaya a ver a mi enfermo, a confesarlo y a darle la unción. Una vez yo llegué así a una casa y el enfermo me dijo, ¿y usted qué viene acá? Yo no me voy a morir. Yo nunca pedí que viniera el sacerdote. Y así que me tuve que regresar. ¿Por qué? Porque el enfermo no quería el sacramento. Eran los familiares los que querían que el enfermo recibiera el sacramento. Pero siempre la voluntad tiene que ser personal. La persona debe tener la intención de recibir el sacramento. Si no, el sacramento no se puede dar, ¿sí? ¿Vamos bien? Nadie puede obligar a otro a confesarse.
Nadie puede obligar a otro a recibir la unción de los enfermos. Nadie puede obligar a otro a recibir la comunión. Yo sé que a veces cuando un familiar está enfermo, uno quisiera que se confesara, uno quisiera que recibiera la unción. Aunque quisiéramos, debemos respetar la voluntad de la persona. Es la persona la que debe tener la voluntad y la intención de recibir el sacramento. Bueno, aquí la dejamos, hijitos de la creación. Hay que recordar que las clases van a ser de 40 minutos a 1 hora, aunque pues siempre van a ser de 1 hora, porque en 40 minutos no vemos nada. Yo les pido que, por favor, lean los libros. Mandé 2 libros, ¿sí? Ambos libros nos hablan del mismo tema, aunque son diferentes autores, diferentes perspectivas. Ambos libros nos hablan del tema y de esos libros estamos sacando la información también para estas clases. Así que elijan uno de los 2 y léanlo todo, ¿sí? Más si prestas un servicio en la iglesia, eres catequista, ministro, das cursos, estás frente a un grupo, tienes que saber los aspectos teológicos, ¿sí? No podemos prestar un servicio en la iglesia así nada más con buena intención. Debemos conocer la doctrina de la iglesia, porque entre más conocemos la iglesia, más la amamos, más la defendemos y mejor podemos orientar a otros, porque nadie puede guiar, un ciego no puede guiar a otro ciego, debemos entender eso también. Sí, así que pues me dio gusto conocerlos, aunque sea por Zoom. La próxima clase sería el próximo martes. Ya les aclararía yo si es por video o nos vemos por Zoom. Eso se los digo un día antes. Pero pues me da gusto conocerlos a todos. Estoy viendo aquí en la pantalla a todos. Felicidades por darse este tiempo de formación. Sabemos que a mayor formación, mejor servicio. Y qué bueno que ustedes se interesan por el servicio. Así que Dios les bendiga. Les doy la bendición a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Tengo la clase grabada. Voy a mandárselas cuanto antes. Voy a subirla al YouTube y ya les mando el link para que puedan repasar, ¿sí? Y los que apenas se inscribieron, pues les voy a volver a mandar por el WhatsApp los libros digitales, ¿sí? Voy a mandar. Gracias. Ahorita hago el esfuerzo y los mando. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias, padre. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches, chicos.